Bueno, decimos que Faraday fue el descubridor de la inducción electromagnética que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Vamos al gráfico. Decimos que si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Ahora, si la corriente que circula varía, por ejemplo, AC, su campo magnético también varía. Cuando un campo magnético varía, aparecen voltajes en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas a través de un hierro que canalice el flujo electromagnético, al alimentar la primera bobina con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje a la segunda. Ese es el principio del transformador. Ahora sí vienen los números. La relación que entra de voltaje por la primera bobina y sale por la segunda bobina está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. Ahora sí, la relación es que el número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 100 vueltas y la bobina secundaria tiene 50 vueltas, el voltaje de salida de la bobina secundaria va a ser la mitad que el voltaje de la primera. Este sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Con la corriente la relación es inversa, o sea que si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente aumenta 2 veces. Entonces decimos que la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, es la misma en los dos lados. Pero en la práctica no es así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético generado por calor. De eso podemos decir que el transformador ideal. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un transformador ideal básico. Entonces, para nuestro primer circuito, tenemos que el transformador tiene 800 espiras a una tensión V1 igual de 120 volt. Para el circuito secundario, nuestro transformador tendrá dos posibilidades de tensiones de salida V2. Una va a ser de 3 volt y V2' va a ser de 15 volt. Entonces tenemos nuestro esquema del transformador. Decimos que por aquí va a estar la tensión V1, que es igual a 120 volt. Por aquí va a pasar la corriente I1. Por aquí tenemos la tensión V2 y por aquí va a pasar la corriente I2.
Bien, ahora decimos que para nuestras dos posibles tensiones vamos a encontrar cuántas espiras tiene que tener el segundo circuito del transformador. Tenemos que la relación de voltaje del transformador es igual a N1 sobre N2 es igual a B2, perdón, B1, esto es B1 sobre B2, que aquí es igual a I2 sobre I1. Pero bueno, realmente lo que nos importa es realmente lo que nos importa es pero bueno, realmente lo que nos importa es esto. Ahora bien, entonces decimos que ahora bien, entonces de esta fórmula vamos a tener esta relación. N1 sobre N2 es igual a B1 sobre B2. Y lo que vamos a hacer es despejar B2 por N1 es igual a B1 por N2, ¿sí? Donde ya sabemos que este N1 lo tenemos, B1 lo tenemos, B2 lo tenemos, entonces nuestra incógnita es N2. Entonces de aquí vamos a esperar que N2 es igual a N1 por B2 sobre B1. Bueno, ya con esto, entonces borramos aquí esto. Y ahora sí, empezamos a hacer nuestro cálculo matemático. Entonces, para N2 decimos que tenemos N1 que es igual a 800, ¿sí? Por B2, que vamos a hacer con el primero, que va a ser 3 volt sobre 120 volt. Entonces vemos aquí que volt con volt se cancelan, entonces por lo tanto simplemente va a quedar el número de espiras. Bueno, haciendo esta operación matemática decimos que nuestro primer número de espiras para que nos dé un voltaje de salida de 3 volt va a ser igual a 20 espiras, ¿sí? Ahora sí vamos para el segundo, N2'. Decimos que tenemos que N1 son 800 espiras por el voltaje de salida del segundo circuito sobre el voltaje de entrada del primer circuito, 120 volt. Entonces aquí va a pasar lo mismo, volt con volt se cancelan, por lo tanto va a quedar solo el número de espiras. Entonces para nuestro segundo circuito, que nos dé una salida de 15 volt, vamos a necesitar, haciendo la operación matemática, 100 espiras.